El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, nosotros que ya tenemos muchos años de conocer a Jesús, de seguir su camino, de vivir de acuerdo al Evangelio, nos damos cuenta que es muy difícil la vida cristiana. Es muy difícil permanecer en una vida de fe. La fe muchas veces viene a menos, la fe también puede retroceder, pero la fe se ve sometida, queridos hermanos, a muchas tentaciones, a muchas dificultades que hacen tambalear al creyente. Y bastaría que nos pusiéramos a pensar, hermanos, cómo hemos enfrentado y cómo hemos sorteado toda esa clase de dificultades para ser fieles al Señor, para ser inconmovibles en el seguimiento de Jesucristo. Y nos vamos a dar cuenta que pues a ninguno de nosotros le ha sido fácil este camino, ¿va? Perseverar en esta enseñanza, porque los que seguimos a Jesucristo pues somos más tentados y somos más zarandeados por el espíritu del mal, ¿va? Muchas personas cuando dejan su vida de pecado, ¿va? Cuando dejan su vida de maldad, se ponen en el camino de nuestro Señor Jesucristo y regularmente preguntan: Padre, ¿por qué ahora que sigo al Señor, por qué ahora que quiero hacer bien las cosas, experimento una serie de dificultades? Antes estaba yo en el mundo, antes estaba yo en el pecado y parece que nada ni nadie se fijaba en mí, ¿verdad? Estaba yo obstinado en un estilo de vida, pero ahora quiero hacer bien las cosas, ¿verdad? Ahora quiero seguir a Jesús y me encuentro con una serie de dificultades, ¿verdad?
Eso es lo que descubren muchas personas, ¿verdad? Porque nadie nos va a felicitar, ¿verdad? Nadie nos va a aplaudir cuando nosotros dejemos la corrupción, cuando dejemos la mentira, cuando dejemos el pecado y nos pongamos en el camino de Jesús, ¿verdad? Siempre el espíritu del mal buscará la manera de regresarnos a ese mundo. Eso es lo que quiere el espíritu del mal, ¿va? Regresarnos al pecado, ¿va? Al mundo que nosotros llevábamos. Y por eso mete muchas zancadillas para que Dios quede mal delante de nosotros. Mete muchas zancadillas, ¿va? Para que uno al final diga, no es verdad esto que creía, ¿va? No tiene sentido esto que he elegido. ¿Qué le aporta a mi vida este camino de vida cristiana? Eso es lo que intenta Satanás, ¿verdad? Y por eso cuando uno sigue sincera y lealmente al Señor, no debemos sorprendernos, ¿verdad?, de esas artimañas, ¿verdad?, de esas estrategias que tiene Satanás para hacernos retroceder o para hacer quedar mal a Dios en nuestra vida. El tema es bastante amplio, ¿verdad? Son muchísimas las dificultades para permanecer en una vida de fe. Pero Santo Tomás de Aquino la resumía en dos dificultades. Estos santos como San Ignacio de Loyola, Santo Tomás de Aquino, que tenían una visión muy especial, Dios les concedió esta iluminación para ayudarnos a todos nosotros en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y particularmente Santo Tomás de Aquino, cuando hablaba de las dificultades de una vida de fe, la resumía únicamente en dos. En el día a día, ¿va?, en el trayecto de nuestra vida, nos podemos dar cuenta que han sido muchas dificultades, ¿va?, pero se pueden resumir en dos. La primera dificultad es el misterio del mal, la existencia del mal en el mundo, que, como decíamos, nos ataca de muchas maneras y al final puede llevarnos a decirnos, ¿verdad?, puede llevarnos a decirnos, si existe el mal, no existe Dios, ¿verdad? Si existiera Dios, no habrían todas estas cosas malas que finalmente tienen también un impacto en nuestra propia vida. La constatación del mal muchas veces, hermanos, hace venir a menos nuestra fe, ¿va?, porque nos provoca escándalo, ¿va? Constatar el mal que hay en el mundo, ¿va?, y este mal cómo llega a impactar de manera definitiva la vida de muchas personas, provoca escándalo, ¿va?, como lo que ahora estamos viviendo, ¿va? Pensar que la pandemia crece, ¿va?, que el sufrimiento crece, que las muertes se siguen presentando, y uno, si no cuida la fe, ¿va?, puede uno caer en la trampa del enemigo y entonces decir, no existe Dios, ¿va? Si Dios existiera, no estarían pasando estas cosas, ¿va? Si Dios existiera, no habría asesinatos y no habrían toda esa clase de cosas malas que realmente parten el corazón. Es el misterio del mal uno de los caminos, ¿va?, que ocupa Satanás para hacer venir a menos nuestra fe. Y a todos nos impacta, ¿va? Llega el momento en que se pone uno a pensar, bueno, ¿qué está pasando, va? ¿Por qué tanta maldad, va? ¿Por qué este sufrimiento, va? ¿Por qué sigue creciendo el mal en el mundo? Y la segunda dificultad de la que hablaba Santo Tomás de Aquino, ¿va?, él decía que también lo que afecta una vida de fe es la suficiencia del mundo. Pensar que tenemos mucha ciencia, ¿va?, pensar que hemos progresado tanto, ¿va?, pensar que cada quien se puede gestionar la vida, ¿va?, pensar que cada quien se basta a sí mismo. Eso
le hace pensar a las personas, yo no necesito a Dios, ¿verdad? Si este mundo está tan desarrollado y ha desplegado una serie de innovaciones, ¿para qué me sirve Dios, ¿verdad? No me sirve para nada. Tengo forma de sustentar las necesidades de mi vida, tengo forma de resolver las necesidades de mi vida. Ya que para nosotros, hermanos, la fe es un camino de confianza. La fe para nosotros es un camino de abandono. La fe para nosotros es seguir caminando aunque al momento no entendamos todas las cosas. Y claro que como este mundo es suficiente, ¿verdad? Como este mundo desarrolla tantas cosas, uno dice, pues aquí encuentro lo que necesito. ¿Para qué me hace falta Dios? Así que a través de esas dos dificultades nosotros podríamos resumir, ¿verdad?, todo lo que vamos enfrentando como cristianos, ¿verdad?, todo lo que vamos experimentando, ¿verdad?, en relación a nuestra vida de fe. Y esto, hermanos, viene a propósito de lo que le dicen a Jesús, ¿verdad? Sus paisanos lo ningunean, ¿verdad? Sus paisanos no creen en Él, ¿verdad? Ellos creen que como el mundo es suficiente, ¿verdad?, ellos creen que ya saben, ¿verdad?, qué les va a enseñar un carpintero, ¿verdad? El carpintero le da forma a la madera y este hombre quiere darle forma al alma y no le creen sus paisanos, ¿verdad? Pero finalmente así comienza, hermanos, la fe. Así comienza la fe, confesando que Jesús es el hijo de José, confesando que Jesús es el hijo del carpintero, y de ahí se eleva la fe. De ahí comienza a elevarse la fe, ¿va? Porque nosotros creemos en el misterio de la encarnación. Jesús se hizo uno como nosotros y es el hijo del carpintero. Pero de ahí, hermanos, tenemos que elevarnos, ¿va? Jesús es el hijo del carpintero, Jesús es el hijo de José. Pero nuestro acercamiento a Jesús, ¿va?, el no sentirnos más listos que Jesús, nos puede ayudar a nosotros a reconocer que además de ser hijo del carpintero, es el hijo de Dios. Que además de darle forma a la madera, le puede dar forma a nuestra alma. Que además de saber de las cosas del mundo, también sabe de las cosas de Dios y le puede aportar tanto a nuestra vida. Nos pasa como a los nazarenos, ¿verdad?, que pensamos que ya sabemos quién es, qué nos puede aportar a nosotros, ¿verdad?, qué iluminación nos puede traer si conocemos quién es su mamá, quién es su papá, de dónde viene, dónde nació y a qué se dedica. Y ese es un poco, hermanos, el drama de la fe, ¿verdad? Cuando uno cae en la tentación, ¿verdad?, porque existe el mal en el mundo, porque el mundo nos hace suponer cierta suficiencia, uno cae en la tentación y entonces dice uno, ¿para qué necesito a Dios, ¿verdad? ¿Qué le puede aportar Dios a mi vida, ¿verdad? Y eso que experimentó de manera muy personal nuestro Señor Jesucristo, lo seguimos experimentando todos nosotros cuando hablamos de Dios, ¿verdad? A nosotros nos toca a veces compartir el sufrimiento de Jeremías, ¿verdad? Es una dicha hablar de Dios, ¿verdad?, pero qué duro es hablar de Dios. Es uno también juzgado, es uno perseguido y puede uno experimentar el sufrimiento, ¿verdad?, cuando habla uno de Dios. Qué duro es hablar de Dios. Y es como si ahora nos pusiéramos a pensar, el mundo cree que conoce a la iglesia, ¿va?, y se ponen a pensar, ¿qué me va a dar la iglesia? ¿Qué me puede aportar la iglesia? ¿Va? Porque el mundo se siente muy inteligente y piensa que nadie le puede aportar nada en la vida, ¿va? Yo sé quiénes van a la iglesia, ¿va? Yo sé qué vida llevan los que van a la iglesia, ¿va? Estos pecadores, ¿qué me pueden aportar, ¿va? Y así nos ven, ¿va?, a ras de piso, como así veían a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ojalá que
Así comience para nosotros la aventura de la fe, ¿va? Jesús es el hijo del carpintero, pero desde ahí tenemos que elevarnos. Desde ahí tenemos que elevarnos. Es el hijo de José, pero desde ahí tenemos que elevarnos. No creernos más listos que Jesús, ¿va? No pensar que Él es un carpintero y nosotros somos personas estudiadas, ¿va? Él es un carpintero y nosotros somos profesionistas, ¿va? Él es una persona que vivió cuando no había tantos conocimientos como los que hay ahora. ¿Y qué me puede aportar a mí? ¿Qué le puede aportar a mi vida? Dios permita, queridos hermanos, que desde ahí se eleve nuestra fe y que no lo digamos de manera despectiva, el hijo del carpintero, sino que realmente nosotros tengamos presente todo lo que puede cambiar en nosotros Jesús, todo lo que nos puede aportar el Hijo de Dios, todo lo que puede mejorar en nuestra vida, su persona y también su palabra, que siempre nos deslumbra. Siempre, hermanos, hay mucho por conocer. Y especialmente en esta pandemia, ¿va? Hay mucho por conocer. Y ojalá que veamos en este tiempo a Jesús, ¿va? Y sepamos que Él tiene mucho que darnos, Él tiene mucho que brindarnos. Especialmente ahora que nos sentimos estancados y que nos sentimos rebasados en esta tribulación, tiene mucho que darnos. Tiene mucho que otorgarnos el Señor Jesucristo. Y por eso pedimos la intercesión de San Ignacio de Loyola, ¿va? Que nos enseñó mucho a combatir, ¿va? A ser fuerte cuando hay tribulaciones, ¿va? A no amilanarnos ni echarnos para atrás, a combatir la batalla de la fe, ¿va? En estos tiempos difíciles, para darnos cuenta todo lo que Jesús puede mejorar del mundo y también de nuestra vida concreta.